Dios es bueno y leíamos al inicio que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, hermanos, en un solo objetivo, dar la gloria a Dios. Y cuando le damos la gloria a Dios, Él se agrada cuando alabamos su nombre, cuando lo glorificamos, cuando le decimos aleluya, cuando le decimos gloria a Dios, cuando cantamos, cuando aplaudimos, hermano. Él se agrada. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación que nos ha dado es una salvación que no tiene precio, hermanos. ¿Cómo pagaremos a Dios por todos los beneficios que Él ha hecho por nosotros? Ciertamente, hermanos, no hay con qué pagarle a Dios. Y vamos a orar primeramente, hermanos, vamos a orar. Le pedimos a Dios que nos ayude. Póngase de pie nuevamente, hermanos, vamos a orar. Y le pedimos a Dios que nos ayude. Padre, bendecimos tu nombre esta tarde, Señor, desde este lugar de San Francisco que estés, Señor. Dios, te damos gloria, Señor, porque tu palabra tiene la libertad de correr hasta los últimos rincones de este estado, de este país, del mundo, Señor. Te damos gloria por esa libertad que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos adorarte y bendecirte, Señor. Señor, hoy estamos reunidos de diferentes lugares, Señor, pero el Salvador es uno mismo. Todos diferentes, venimos de diferentes familias, pero es un solo Dios, Señor. Padre, hoy queremos rogarte que tu precioso Espíritu nos ayude. Nos ayude, Padre, a poder entender tu palabra. Señor, porque es la única que nos puede guiar a ti, Señor, tu palabra. Nos dejaste tu palabra para conocerte, para saber cómo conducirnos, para saber qué hacer, Señor. Dios, hoy te rogamos que sea tu luz, tu Espíritu Santo que nos ayude. Y Padre, te ruego que me ayudes también, me des la gracia que necesito para poder transmitir tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que el hombre puede hacer o añadir, Señor? Nada realmente, pero tú tienes mucho, mucho que enseñarnos, Señor. Entonces prepara nuestros corazones. Quita todo aquello que estorba, Señor, y permítenos concentrarnos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. El tema que quiero compartir se llama un fundamento seguro. O sea, un fundamento seguro. Hermanos, ¿dónde nos vamos a apoyar o en quién nos vamos a apoyar? ¿O en quién te apoyas cuando viene una adversidad, viene un problema? ¿En quién nos apoyamos cuando hay necesidades, hermanos? ¿En quién nos apoyamos cuando tenemos problemas? Podrá decir uno, bueno, en el dinero. ¿No es verdad? Uno dice, pues tengo dinero y bueno, puedo pagar mi doctor. Pero ¿qué puede hacer el dinero cuando el doctor te dice no se puede hacer nada? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si los fundamentos de esta tierra fueran removidos? ¿Qué pasaría si, hermanos, viniera un momento difícil para la nación? ¿Qué ha de hacer el justo? Vamos primeramente al Salmos 11:3. Y vamos a ver lo que dice David, lo que pregunta David. Y esto nos va a llevar a poder ir comprendiendo de que el mundo tiene ciertos fundamentos. Pero si esos fueran removidos, dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si todo esto se remueve, hermanos, sabemos que la segunda venida de Cristo está próxima. Es el evento que estamos esperando como iglesia, hermanos, la venida de Cristo. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si los fundamentos antes, como dice Apocalipsis, van a ser removidos? Van a ser removidos. Muchas gracias a Dios tenemos libertad de juntarnos, de poder adorar a Dios juntos. Pero ¿qué pasaría si esto, hermanos, llegase a un punto en que fuera removido y dijeran no se pueden congregar? La pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo si todo eso fuera removido?
Si el dinero ya no valiera lo que vale, ¿qué ha de hacer el justo? Si vinieran enfermedades, ¿qué ha de hacer el justo? Si los cimientos fueran removidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Es la pregunta de David. Pero si los cimientos fueran destruidos, ¿pero qué creen, hermanos? Hay un fundamento que nada lo destruye. Va a permanecer por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Vamos ahora a ver 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Veamos qué dice el Nuevo Testamento con respecto a este fundamento, porque en el Antiguo Testamento David pregunta, ¿y si se remueve los fundamentos, qué ha de hacer el justo? O sea, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a correr el justo? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué dice? Puse ¿qué cosa? El fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. El siguiente, versículo 11, dice, porque nadie puede poner, ¿qué cosa, hermanos? Otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? ¿Quién es ese fundamento, hermanos? ¿Quién es, hermanos? Y Jesucristo, hermanos. Es Jesucristo. David preguntaba, ¿qué pasa si los fundamentos se fueran removidos? Y la respuesta en el Nuevo Testamento es, hay un fundamento que no se va a mover. Hay un fundamento que vas a poder soportar. Hay un fundamento que no se va a mover. Que no se va a mover ni un solo centímetro. Porque está firme. Y dice, este fundamento es Cristo. La palabra fundamento es el cimiento donde se apoya un edificio o una casa, ¿sí? Mientras veníamos para acá veíamos algunos puentes y hablábamos los cimientos que tienen. Y hablábamos, mira que esto puede ser que se caiga, y pudiese ser, pero hay un fundamento que no va a ser removido. ¿Y quién es ese fundamento, hermanos? Es Cristo. ¿Qué otra definición tiene la palabra fundamento? Es cualquier cosa sólida que tiene una base firme, fuerte, que no puede ser destruido y sostendrá cualquier cosa que descanse sobre él. Este fundamento, hermano, que es Cristo, va a sostener todo lo que se ponga en él. No va a poder destruirse porque es fuerte. No se va a mover ni un centímetro porque es fuerte. No solamente abarca este tiempo presente, sino que va mucho más allá de la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo era y será. No va a tener fin. Este fundamento en la cual la Biblia nos muestra, en la cual nos llama a poder poner nuestra confianza y nuestra vida sobre Él, no va a tener un fin. Toda iglesia, hermanos, toda iglesia que se fundamenta en Cristo, toda alma que fundamenta su vida en Cristo, toda joven que fundamenta su vida en Cristo, toda grupo que diga, queremos confiar en Cristo, ¿sabes? No se va a mover, hermanos, va a permanecer. Y esto, hermanos, es lo que hoy nos trae el día de hoy aquí. Cristo es nuestro fundamento. Es nuestro fundamento. Si una iglesia pone su confianza en Cristo Jesús, ¿qué crees que va a pasar, hermanos? ¿Se va a mover? ¿Va a ser destruida? No, hermanos. ¿Puede venir persecución? Sí, vamos a ver Hechos capítulo 8, versículo 1. Y dice, Saulo consentía en su muerte. Y hubo una gran persecución ¿contra quién, hermanos? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué pasó con la iglesia, hermanos? Estaban reunidos y vino una persecución para la iglesia. Si te das cuenta, ¿a quién persiguieron, hermanos? A la iglesia. ¿Y quiénes forman la iglesia?
Ciertamente muchos consideran una iglesia, o le ponen nombre a la iglesia, a un local. Pero la Biblia dice que la iglesia son los cristianos, los que son salvos. Es la iglesia. Hermanos, este local no se puede mover, pero nosotros podemos movernos. Y si los fundamentos fueran removidos, la iglesia sigue siendo iglesia, ¿sí o no, hermanos? Sigue siendo iglesia. ¿Por qué? Porque está fundamentada en Cristo. ¿Sí me explico? Esto, hermanos, es importante que nosotros podamos comprenderlo. ¿Por qué, hermanos? Porque toda vida, toda persona que no fundamenta su vida en Cristo, ¿qué va a pasar con la persona? Se va a remover. Hermanos, esto es importante. Pero hay ciertas ideas equivocadas con respecto a lo que es la iglesia, sobre quién está fundada la iglesia. Algunas personas piensan que la iglesia está fundada sobre Pedro. Algunas personas consideran, ya hay la iglesia católica, ellos sostienen que la iglesia está fundada sobre Pedro y que sus huesos están en Roma. Entonces todo gira en torno a Pedro, porque dice que Pedro es lo que sostiene la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos por favor a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a quitar algunas ideas equivocadas con respecto a los fundamentos, hermanos, porque si no se quitan los fundamentos, muchos pueden tener ideas equivocadas en su mente, pero tenemos que ver lo que dice la Biblia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Pero qué significa la palabra Pedro? La palabra Pedro en el original significa una piedrita, un pedazo, un pedacito. Y si Cristo estaba diciendo que la iglesia iba a ser fundada sobre una piedrita, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque vimos que un fundamento tiene que soportar, tiene que ser fuerte, no se va a mover. Pero Pedro, ¿está vivo o está muerto? Está muerto, murió. Pero ¿quién es el que vive por los siglos de los siglos de los? Jesucristo. Y dice, y sobre esta roca, no está hablando de Pedro. ¿Por qué? Porque la comas está cambiando el pensamiento. ¿Y qué dice? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de Cristo, está hablando. La palabra roca significa una piedra. La palabra Jesús significa algo grande, con el cual se sostiene una casa. Por ejemplo, no sé si aquí hay rocas, hermanos, la laja que le conocen en algunos lugares. Y cuando se va a edificar una casa, ¿qué hacen? Escarban. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la roca. Y allí empieza a edificarse. Muchas otras personas consideran que la iglesia está sostenida en un solo grupo, en particular. Y entonces piensas, si tú no estás con nosotros, tú estás mal. Pero ¿quién es el que sostiene la iglesia, hermanos? Es Cristo Jesús, no lo sostiene un grupo. ¿Qué más? Otras personas consideran que una persona es la que sostiene a la iglesia. Pero no es así, hermanos. Cristo es el que sostiene a la iglesia. Cristo es el que sostiene a su iglesia y la va a mantener firme y va a trabajar en ella, la va a guardar, la va a santificar, porque es la iglesia. Entonces, cuando hablamos de un fundamento seguro, estamos hablando de la persona exclusiva de Cristo. Fuera de Cristo no hay fundamento. Fuera de Cristo no hay fundamento. Algunas personas dicen, pero es que yo tengo mi constitución. Pero no es el fundamento es Cristo. Nosotros tenemos que aprender a depender de Cristo, a estar con Cristo, porque Cristo es el que sostiene. Hermanos, ¿quién nos puede rescatar de una enfermedad mortal? Cristo. ¿Y quién es el que nos va a librar de la muerte eterna? Es Cristo, hermanos. Si tú te das cuenta, todo va apuntando a Cristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, todo apunta a la persona de Cristo.
Y si Cristo no está, hermano, tú ves cómo todo ha caído. Los imperios han caído, el imperio de Roma, el imperio babilónico, el imperio de Siria, se han levantado naciones, Egipto, ¿y qué ha pasado con ellos, hermano? Se ha ido para abajo. Pero sabes, la iglesia, aunque ha sido perseguida a lo largo de 2000 años que Cristo, cuando empezó Cristo, hermanos, ¿qué crees? Sigue firme. La iglesia sigue firme. Hermano, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido rechazada. Pero ¿sabes qué? Sigue firme. Porque el autor está vivo y se llama Jesucristo. Por eso es que la iglesia sigue. Y la iglesia puede formarse en un lugar como este, puede formarse en una ciudad, puede hasta lo más escondido de la selva, puede o no puede haber iglesia, hermano. Claro que se puede. ¿Por qué? Porque la iglesia es cada cristiano. Eres tú. Es un fundamento seguro. Y te dan una salvación segura. O sea, te asegura que si tú te arrepientes y vas a Él, te asegura salvarte. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Si hay un fundamento seguro que no se mueve, si tú buscas a Cristo, Él te puede salvar. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿qué dice, hermanos? En que podamos ser salvos. Mira cómo quita todo, quita todo. No son las obras las que te van a salvar. No es un grupo el que te va a salvar, no es un pastor el que te va a salvar. ¿Quién es? Es Cristo Jesús. Solamente Él. Fuera de Él no hay salvación. Es que uno puede decir, es que yo me siento bien haciendo esto. Y la persona puede pensar que está salvo. Pero si no es a través de Cristo, tú estás confiando en tus obras y no en Cristo Jesús. Es que, hermanos, podemos hacer muchas cosas para la obra, pero si no ponemos nuestra confianza en Cristo, déjame decirte que no hay salvación. Porque la Biblia dice que solamente en Él hay salvación. No hay nadie más, hermanos, nadie más. Y predicamos a Cristo porque es el único que puede salvar. Hace un rato orábamos que en este lugar se predique a Cristo, porque es el único que puede salvar. El único que puede transformar vidas, cambiar corazones. Esto, hermanos, es algo precioso que ocurre porque hay un fundamento. Hay un fundamento en el cual Cristo es el que transforma, su palabra, su evangelio, hermanos. No es el pensamiento de un hombre, no es el pensamiento de un grupo, es Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que enseñó Cristo Jesús en su evangelio? Vamos a Marcos 1:15 y veamos qué predicó Jesús. O sea, hay una salvación, pero ¿cómo nosotros podemos estar en esa salvación? Diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en quién. ¿En qué? En el evangelio. Y déjame decirte que el evangelio son las buenas noticias. ¿Y qué buenas noticias se dio? Que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vino a esta tierra. Esas son las buenas noticias. El Salvador vino. Ese es el evangelio. Cristo es el evangelio. Y Él es el que cambia, porque solamente en Él hay salvación, hermanos. Fuera de Él no hay salvación. La persona que tiene que hacer, arrepentirse y creer en el evangelio. Y a veces la persona dice, yo ya me arrepentí porque dejé de fumar, pero no deja el chisme, no deja el rencor, no perdona. Les pregunto, hermanos, si esa persona es salva, si ya se arrepintió. Repito, la persona deja la borrachera, pero no deja el chisme, no deja el rencor, no perdona. ¿Será que la persona se arrepintió? No. Hermanos, muchos consideran que la salvación que da Cristo no es completa, como que va a ser poquito a poquito, hasta que cambies. Pero ¿cómo cambia Cristo, hermano? ¿Será que a Cristo le falta poder para cambiarnos? ¿Será que Cristo no es poderoso para cambiarnos?
Pero que la otra parte dice que tenemos que creer lo que Él puede hacer. Tenemos que creer que nos puede ayudar a cambiar, que puede influenciar nuestra mente. No nos va a obligar a nosotros a hacerlo. Nosotros tenemos que entenderlo por su Espíritu para poder obrar y cambiar. Si nosotros no entendemos qué es el arrepentimiento, no vamos a hacerlo. Si nosotros comprendemos que Cristo vino a predicar un evangelio de salvación que transforma vidas, dijo arrepentidos. Tenemos que entenderlo para luego actuar. Porque luego le dice a una persona, ve a pedir perdón, o arrepiéntete, o deja la borrachera, o deja el chisme, y no lo quiere dejar. ¿Por qué no lo quiere dejar? Porque no se ha arrepentido. Dije la telenovela, no hermano, pues es que hermano, pídeme todo, pero no me digas que yo deje la telenovela. Muchos a veces están en la telenovela y después van a la iglesia. Y si es el final de la telenovela, no van a la iglesia porque van a esperar el final. ¿Sabes, hermano? Cristo es el único que puede salvar, es el único que puede perdonar. Fuera de Él, ¿quién puede ayudarnos, hermano? Nadie puede ayudarnos. Solamente Él. Solamente Jesucristo. ¿Qué más, hermanos, podemos entender de este fundamento? Es que está firme. Mira este evangelio que se ha predicado, hermanos, desde que Cristo empezó. ¿Tú crees que ha dejado de predicarse? No, se sigue predicando que solamente la persona que se arrepiente y cree en Él tiene salvación, y que fuera de Él, hermano, no hay salvación. No hay salvación. Y se viene predicando. ¿Sabes? Este es el tipo de evangelio que los discípulos creyeron y por eso fueron perseguidos, porque sus vidas transformaron el lugar. Hermanos, cuando llega el evangelio a la vida de una persona, transforma lo que está a su alrededor. Cristo cambia, Cristo es el que transforma. No solamente la persona dice, yo ya me salvé y voy a la iglesia, sino que transforma lo que está a tu alrededor. Si eres un padre que no era atendido con sus hijos y te arrepientes, ¿qué vas a hacer? Vas a amar a tus hijos, porque ya cambiaste, ya se ve el cambio. Pero si dice, bueno, yo ya te traje la comida, ya te traje dinero, ahí te ves con tus hijos, yo me voy. No cambió. Imagínate una esposa que es la que manda a su esposo. No ha conocido a Cristo, porque la Escritura dice que la mujer tiene que someterse a su marido como al Señor. Y si una persona es la que manda, no se ha arrepentido. Cuando la persona se arrepiente, cambia totalmente. Es transformado, hermano. Cristo, su evangelio, porque está un fundamento firme, hermano. Cuando la persona se arrepiente y se salva, se mantiene en el evangelio, se mantiene en Cristo. ¿Y sabes qué ocurre, hermano? Camina, vive y afecta a los que están a su alrededor. Cuando tengas la oportunidad de leer el libro de los Hechos, te darás cuenta que los discípulos fueron esparcidos y predicaban el evangelio donde iban. Pero era un evangelio práctico, un evangelio que la gente podía ver. De verdad ya cambió. Lo puedo ver. Yo sabía cómo era, pero ahora lo veo totalmente cambiado, totalmente cambiada. ¿Y qué hacían? ¿Qué es lo que te cambió? ¿Y qué crees que decían? Fue Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús. No fue mi grupo, no fue un predicador, fue Cristo Jesús. Él es el que cambia. Él es el que transforma el corazón cuando el hombre se arrepiente. Todo está en Cristo. Pero la evidencia que estamos en Cristo también es notorio, hermanos. Si pasa el tiempo, hermanos, si pasa el tiempo y la persona no refleja cambios, hermano, simplemente no se salvó. ¿Qué esperamos de un árbol de aguacate, hermanos? ¿Que diera qué, hermanos? Aguacates, ¿no?
¿Qué esperamos? Hace rato el hermano Bernabé me mostraba la Jamaica. Que sí dice, ese es el arbolito de Jamaica. Y dice, oye, mira así, es una bendición. O sea, en la ciudad solamente vamos y compramos la Jamaica, las florecitas, pero aquí se da, hermano. Se dan las florecitas. ¿Pero qué esperamos entonces de un arbusto de Jamaica, hermano? ¿Que nos dé qué? Que nos dé Jamaica, ¿no? Y si se siembran, aquí veo que hay mucho mango. ¿Qué esperamos de un árbol de mango, hermanos? ¿Que nos dé qué, hermanos? ¿Mangos? Y si es uno de mandarinas, ¿qué esperamos, hermanos? Es que todo lo que tiene un fruto tiene una esencia en él. La semilla de mango tiene una información dentro de él. ¿Y quién puso esa información dentro de él? Fue Cristo, el Creador. Y entonces, cuando la semilla tú la tiras, tiene que esperar el sol, que haya humedad y haya tierra. Y entonces, ¿qué hace la semilla? Brota y empieza a crecer hasta un tiempo para que dé fruto. ¿Es así o no es así, hermanos? Y si un cristiano conoce a Cristo, ¿qué se tiene que ver en él, hermanos? ¿Se tiene que ver qué cosa, hermanos? Frutos también. Se tiene que haber frutos. Cuando una persona es transformada por Cristo y está en el fundamento, también se va a ver frutos. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Veamos los frutos que el Espíritu Santo produce en aquellos que ya se salvaron, hermano. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice, hermanos? Es, vamos a leerlo juntos. Es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El siguiente, hermano, por favor. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Puedes regresar el 22, por favor? Gracias. ¿Cuál es el primer fruto que se tiene que ver en el cristiano? Amor. ¿Has escuchado a las personas o en los matrimonios, hermanos, que dicen, ya no tengo amor, se apagó el amor? ¿Lo has escuchado? Ya no te amo, ya no siento lo mismo. Y la persona se dice que es cristiana, pero ya no siente lo mismo. ¿O has escuchado a aquellos que dicen, ¿qué le piden a Dios? Señor, dame paciencia. ¿Alguien lo ha pedido, hermanos? Alguien ha dicho, Señor, dame paciencia. Pero ¿qué crees, hermano? En Cristo. Los que están en Cristo, los que están en el fundamento, que dice, hermanos, tienen ¿qué cosa? Paciencia. No es que van a buscar la paciencia, tienen la paciencia por cuanto están en Cristo. Si una persona dice, es que yo no tengo paciencia, entonces, ¿se convirtió o no se convirtió, hermano? ¿Se salvó o no se salvó? No se salvó. Pero una esposa que tiene hijos, 2, 3 hijos, y los hijos calan la paciencia de mamá, ¿sí o no, hermanos? Llega un momento que cuando inicia el día, mi hijito, levántate, a las 2, 3 horas ya el hijito ya está. Como un pequeño huracán, todos lados. ¿Qué pasa cuando llega mediodía y cuando llega la tarde? Ya dice, hasta aquí. Vamos a poner un nombre, Fernando, no sé si hay un Fernando por acá, pero Fernando. ¿Y qué dice? Ya me colmó, ¿qué cosa? La paciencia. ¿Y de dónde viene la paciencia? De Cristo. En el fundamento. Tú podrás tener un día ajetreado, pero el fundamento está firme. Solamente es estar con Él. Y brota este fruto sin esfuerzo. ¿Cuándo le dicen al árbol que está ahí de aguacate? Hay un arbolito ahí de aguacate. Y que salgas y le dices, ya pasó 6 meses y no das aguacate, vámonos, y lo estuvieras pegando. Así ocurre, hermano. Porque tiene el tiempo. Y cuando empieza a dar fruto, lo empieza a dar. Tú, mira, ni siquiera es cuando de repente ya empezó las florecitas, de repente ya cayó la florecita y te queda el aguacate.
En un cristiano es lo mismo. Si un cristiano está en Cristo, ¿qué va a reflejar, hermano? A Cristo. Va a reflejar a Cristo. Va a reflejar el fundamento donde está. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué más dice? Apártese de qué, hermanos. ¿Saben qué es la palabra iniquidad? ¿Alguien sabe qué es la palabra iniquidad? Se refiere a pecado. Apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre de quién. Si nosotros cantamos Cristo te amo, ¿qué debo de hacer? Yo tengo que apartarme de quién. De pecado. El sello de Dios. ¿Cómo vas a conocer a un cristiano que vive en santidad? Que vive en santidad. Pero algunos dirán, hermano, es que yo me estoy esforzando por vivir en santidad. Me estoy esforzando. Pero ¿cuál es el fundamento, hermano? ¿De dónde viene la santidad? ¿Quién es el que santifica? ¿Quién es, hermano? Cristo Jesús. Él es el que santifica. Alguien se ha visto, es que tengo luchas, tengo tentaciones, tengo esto. Pero ¿quién es el que me santifica? Es Cristo Jesús. Mira, allá en el libro de, vamos rápidamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 6, por favor. Isaías, capítulo 6, versículo 3, es la revelación de Dios que se le da al profeta Isaías. Dice, y el uno al otro llaman voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué cosa? Que está diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Qué entendió Isaías de Dios, hermanos? ¿Cómo es Dios, hermanos? De acuerdo a lo que se reveló, que Dios es santo. Por eso es que Dios, cuando lee las escrituras, dice que sin santidad, ¿qué pasa, hermanos? Nadie verá al Señor, porque Él es santo. ¿Quién va a ver al Señor si vive en sus pecados? Si vive mintiendo, si vive enojándose. La pregunta es, ¿se podrá ver a Dios, hermano? ¿No? ¿No? Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de un cimiento, de un fundamento, tenemos que ver quién es el que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad y nos limpia y nos santifica. ¿Quién es el que hace esa obra de santificación en nosotros? Es Cristo Jesús. Mira lo que dice 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecha por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién es el que entonces nos justifica, hermanos? ¿Quién nos justifica, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es el que nos redime? Es Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿quién entonces es el que nos santifica? Es Jesucristo. Cristo hace una obra porque el fundamento es santo. Si la raíz es santa, ¿cómo van a ser las ramas, hermanos? Santos. Si vamos a poner un ejemplo del aguacate. Si yo corto ese aguacate, ¿qué retoños va a salir? ¿Van a salir mandarinas? ¿Van a salir pepinos? ¿Qué va a salir, hermano? ¿Retoños de qué? De aguacate. Y si la simiente, o el cimiento más bien, es santo, ¿cómo van a ser los que están en ese cimiento, hermano? Van a ser santos, ¿no? Y tú dirás, no, es que yo no puedo. Todo lo que hace el hombre por sí mismo, si tú dices, es que yo quiero ser santo, y no estás en Cristo, de nada sirve. Porque el único que santifica es Jesús. Tú dirás, hermano, entonces ahora me estás diciendo que yo no tengo que orar, no tengo que leer. No, sí.
Me tengo que congregar, sí, pero no voy a confiar, no voy a poner mi confianza en todo lo que yo haga. Mi confianza, ¿quién es? Es el fundamento que me manda a mí a Cristo, me manda a Cristo a leer su palabra. Porque, ¿qué crees? ¿Quién es la palabra? ¿No es Cristo, hermano? Mira lo que dice Juan 1:1, el Evangelio de Juan 1:1. Si el fundamento es santo, los que están allí, los que están en Cristo, como resultado va a ser santidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuántos se saben este pasaje, hermano? ¿Cuántos de eso lo saben? Pero ¿sabes qué significa la palabra verbo? En el original significa la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo Jesús. Dice más adelante, dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y quién se hizo carne, hermano? Cristo. La palabra de Dios es lo que nos lleva a Cristo, porque es Cristo. Por eso cuando alguien dice, es que yo no tengo ganas de leer, hoy no leí. ¿Buscaste a Cristo o no lo buscaste? Ciertamente no, porque Cristo es la palabra. El fundamento es seguro, es un fundamento inmovible, un fundamento único, que es el único que puede salvar, es el único que puede perdonar, es el único que puede santificar. Es el único que puede transformar. Y hermanos de Santo Domingo, el único que puede sostener esta obra, ¿quién es? Cristo Jesús. Todo tiene que ir direccionado a Cristo Jesús. Todo. Si Cristo no está, es religión. Si Cristo no está, no hay vida, hermanos. Pero si Cristo está, va a haber cambios, va a haber salvación, va a haber liberaciones, hermanos. Van a haber sanidades. Porque Cristo se va a mover. Pero si no está Cristo, todo es esfuerzo humano. Pero quiero preguntarles, hermano, ¿a cuántos puede sostener Cristo? ¿A cuántos puede sostener Cristo, hermanos? Dice que Él vino a morir por el mundo, ¿no? Entonces, ¿puede sostener a todas las almas? Claro que sí. ¿Puede sostener tu familia? Claro que sí, hermano. Puedes sostener tu familia. Puedes sostenerte a ti. ¿Sabes quién sostiene la vida de los hermanos que te visitan? Cristo Jesús. Y si tú dices, bueno, pues es que dicen que yo nada más voy a la iglesia, de la iglesia me voy, y no conoces a Cristo Jesús. Para ti Cristo es como que vamos a recordarlo en Semana Santa nada más. Cristo es el pan, Cristo es el agua, Cristo es el sol, Cristo es todo lo que tiene que ver, lo que necesitas es Cristo. Porque todo lo que necesitamos está en Cristo Jesús. Todo, hermanos. Es que me voy a esforzar para hacer esto. ¿De dónde va a venir la gracia? De Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, si tú te consagras a este fundamento, a Cristo, ¿será que no te puedes sostener? Claro que te puedes sostener. Pero hay quienes todavía no hacen un compromiso serio con Cristo. Lo hace con un hombre, lo hace con porque el hombre puede ver y le puede tapar el ojo. Pero ¿quién conoce y escudriña el corazón del hombre, hermanos? ¿Quién sabe lo que hay en el corazón del hombre? Cristo Jesús. Dice que sus ojos son como llama de fuego. ¿Por qué? Porque penetran hasta lo más oscuro del corazón, los rincones del corazón. Lo que el hombre intente guardar va a salir a la luz porque va a mirarlos Cristo. ¿Sí te das cuenta? Por eso qué importante es que entiendas que Cristo es el fundamento. Que si tú pones tu confianza en Él,
arrepentido, pones tu confianza en Él, Él te va a sostener. Pero ¿qué crees, hermano? Él prometió una cosa: si yo me fuere, prepararé lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Sí te das cuenta, hermano? Este fundamento va mucho más allá de lo que estamos viviendo. Va hacia la eternidad. Pero solamente aquellos que confían en Cristo, que están en Cristo, que viven para Cristo, que reflejan frutos de Cristo en sus vidas. ¿Y sabes una cosa, hermano? Este lugar puede ser transformado por el poder de Cristo. Este lugar, Santo Domingo, y los lugares que están alrededor, Cristo puede transformarlo, hermanos. Porque Él es poderoso. Él es poderoso. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué te falta a ti para rendirte a Cristo? ¿Qué es lo que te impide no rendirte totalmente a Cristo? Porque puede ser que simpatizas, puede ser que digas, sí, es cierto lo que dice el hermano, pero no te quieres comprometer con Él. Por eso David dijo: ¿qué pasaría si los fundamentos del mundo sean removidos? Hermanos, si eso fuera removido, ¿sabes? Una cosa va a ocurrir: Cristo va a mantenerse firme. Cristo va a mantenerse firme. Por lo tanto, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Oramos a Dios, hermanos, los que estamos aquí, entendiendo una cosa: el fundamento es Cristo Jesús. Tenemos que ir a la palabra, sí, hermanos. Tenemos que orar, sí. Tenemos que sostener nuestra vida en Él, sí, hermanos. Él es el fundamento. Y lo que necesitamos es a Cristo, hermano. Una vida para Cristo. Que si hay algo que dices, bueno, hay algo que me está impidiendo, hoy puedas hablar con Cristo. Decirle: Señor, ayúdame, por favor. Quiero estar en Cristo. Quiero que Cristo me transforme, me ayude, y pídele. Vamos a orar. Padre, fuera de todo lo que existe, Señor, no hay un lugar, no hay nadie en el cual pueda salvarnos, no hay nadie en que pueda ayudarnos. No hay nadie, Señor, que pueda, Señor, estar, Señor, cambiando y transformando nuestro ser y nuestro corazón. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús. El único que es eterno, que es santo, que es sabio, Señor, eres tú. Que el alma que confía en ti, el alma que confía su vida en ti, nunca va a ser defraudado, Señor. Nunca va a ser avergonzado. Señor, eres el único que puedes hacer esta obra, y te damos la gloria a ti. Te bendecimos por esa salvación que has dado, Señor. Señor, agradecido estamos por lo que hiciste en esa cruz por cada uno de nosotros, para darnos salvación, para darnos libertad. Muchas gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Que aprendamos, Señor, que fuera de ti no hay fundamento. Fuera de ti no hay vida, Señor. Fuera de ti no hay quien ayude. Solamente tú, Señor. Por lo tanto, que la iglesia, que los que están aquí en Santo Domingo, pongan toda su confianza en ti. Toda su confianza. Ayúdame, hermano Julio. Ayuda a todos los hermanos que están aquí. El hermano Juan, Bernabé. A todos los que están aquí, Señor. Para que sus vidas sean fundamentadas en ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo ruego, Señor. Amén, Señor. Amén.